El segundo punto importante para el control de la fluidoterapia que debemos manejar, ¿verdad? Porque si el bebé se enfría, va a producir calor y entonces se va a deshidratar, vamos a explicar eso también, es el control de la temperatura, ¿ok? Entonces recordar que el adulto o el niño grande ya tiene la capacidad de controlar somos seres homeotérmicos, así que mantenemos nuestra temperatura y por ejemplo eso se controla a nivel del núcleo peróptico del hipotálamo y cuando hay una sensación de frío, ¿verdad? Hay una vasoconstricción para evitar la pérdida de calor y disminución de la sudoración. Ahora bien, cuando hay calor hay vasodilatación y sudoración, ¿ok? Entonces eso, ¿cómo ocurre eso? Bueno, mira, eso ocurre porque hay unos receptores en piel y en órganos internos que pasan la información a través del núcleo dorsal de la médula espinal hasta el hipotálamo, como ya dijimos, el núcleo peróptico del hipotálamo, y de allí se desencadena una respuesta simpática del sistema nervioso simpático con activación de las hormonas tiroideas, sobre todo el TRH que se transforma en TSH, y activa la hormona T3 y T4 libre, que actúa sobre la glándula suprarrenal, que a su vez libera más noradrenalina, ¿verdad? Y esteroides, cortisol, y esto va a producir vasoconstricción periférica, ¿verdad? Y también puede producir contracción muscular, lo que se llama tremor o temblor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El recién nacido tiene la capacidad de ese temblor disminuida, prácticamente no existe. Entonces él hace varios mecanismos, ¿no? Para producir más calor, ¿no? ¿Cuáles son? Incrementa la producción de calor a partir de la grasa parda, también puede producir vasoconstricción y algo de trabajo muscular, y eso es mediado por catecolaminas, glucagón y hormonas tiroideas, como ya nombramos. Entonces acá tenemos lo que se llama la producción de calor no muscular, ¿no? Sin temblor, sin escalofrío. Esta es la producción de calor por la grasa parda, en la cual el sistema simpático actúa sobre como dijimos, liberando a través de las hormonas tiroideas la catecolamina, que actúan sobre la grasa parda, donde se produce lipólisis con producción de ácidos grasos y producción de energía, ¿ok? Eso lo hace el recién nacido. Entonces tenemos acá que la termogénesis no dependiente del músculo, ¿no? Por el metabolismo de esta grasa parda, que vamos a ver dónde está, ¿verdad? Esto va a aumentar el consumo de oxígeno, ¿verdad? Va a producirse acidosis metabólica, vasoconstricción pulmonar, ¿verdad? Hipoxia tisular, metabolismo anaerobio y más acidosis metabólica, ¿ok? Además, por ese aumento del consumo de oxígeno, ¿verdad? Se va a consumir más glucosa, y esto va a depletar los depósitos de glucógeno, es decir, va a producirse hipoglicemia en estos pacientes. Entonces, ¿qué hace la hipotermia en el recién nacido a término? En el recién nacido a término hay aumento de la norepinefrina, lo cual produce, como ya dijimos, la liberación de las glándulas suprarrenales por el sistema simpático. Se produce vasoconstricción pulmonar y periférica. Esto desencadena acidosis metabólica con aumento de producción de lactato y aumento de producción vasoconstricción pulmonar con más hipoxia, y entonces hay aumento del consumo de oxígeno y el metabolismo de la grasa parda. Entonces, el pretérmino tiene poca grasa, entonces no tiene el metabolismo de la grasa, ¿verdad? Porque es flaquito, o sea, no tiene tanta acúmulo de grasa, y entonces por eso hace más hipotermia. Esta es la bendita grasa parda, que ya hemos hablado. Esa se encuentra en la cintura interescapular, debajo de la clavícula, a nivel del cuello, a nivel perinéfrico, o sea, a nivel de los riñones, ¿ok? Y empieza a producirse a las 26 a 30 semanas de edad gestacional, pero el pretérmino tiene menos cantidad de grasa. Bueno, vamos a hablar ahora que el recién nacido debemos, para nosotros, dado que el recién nacido tiene poca capacidad de producir calor, debemos mantener el recién nacido en la que llamada ambiente térmico neutral, que aquí está la tabla, y es la temperatura
del ambiente a la cual el recién nacido ni gana ni pierde calor, ¿no? Entonces, dependiendo de las horas de vida que están acá y del peso, ¿ves? Entonces ahí tenemos la temperatura que debemos tener el bebé. Por ejemplo, un recién nacido menos de 1200 gramos, debemos tener la temperatura inicial de 35, es decir, 34 a 35 grados del medio ambiente, ¿ok? Y eso depende entonces de las horas de vida. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si hay hipotermia, ¿verdad? Se produce vasoconstricción, como ya hablamos, metabolismo anaerobio por vasoconstricción periférica y pulmonar, producción de ácido láctico, vasoconstricción pulmonar con hipertensión pulmonar, e incluso se puede producir apnea, paro cardiorrespiratorio y muerte. Además, hay déficit de síntesis del surfactante y liberación de ácidos grasos por el metabolismo de la grasa parda, que hace competencia con la bilirrubina, ¿verdad? Y para el transporte de la bilirrubina total, ¿ok? Entonces, la producción, entonces la termorregulación ya dijimos que era el proceso mediante el cual se trata de mantener la temperatura del cuerpo, y eso se va a hacer un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor. La producción de calor tiene que ver con la actividad muscular voluntaria, la actividad muscular involuntaria, que son escalofríos y temblores, y la termogénesis no dependiente de la actividad muscular. Ya hablamos que el prematuro ni tiene temblor y tiene muy poca grasa parda, entonces hace más hipotermia. Y por otra parte, las pérdidas de calor ocurren por 4 mecanismos, que son la conducción, que es cuando colocamos al recién nacido en un ambiente frío, se transmite el calor del bebé al ambiente frío, donde debemos calentar esa zona donde vamos a colocar al bebé. La convección, que es el proceso que ocurre cuando el bebé está sometido a corrientes de aire. Entonces, por eso es el uso de la incubadora para evitar las corrientes de aire, que eso produce enfriamiento del bebé. Lo otro es la evaporación, que es el paso del agua del estado líquido al estado gaseoso, y eso ocurre cuando hay disminución de la humedad. No debe colocar humedad en el ambiente del bebé para evitar que haya evaporación, ¿no? Porque ellos prácticamente, vamos a ver que ellos no tienen piel, entonces el agua se le evapora, pues. Y lo otro es la radiación, que es cuando hay un objeto, por ejemplo, o un bebé frente a un objeto frío, ¿no? Como una mesa, ¿verdad? Eso produce transmisión de calor entre dos cuerpos a distancia. Entonces, ¿qué pasa? Eso se disminuye como interponiendo entre el bebé y el objeto frío un objeto más caliente, y eso se hace como cuando tenemos una incubadora, que vamos a ver. Esa incubadora debe tener doble pared, la pared externa que es fría y la interna se calienta, entonces no va a haber tanta radiación. Pero aquí están los procesos, la radiación, todo, ¿no? Bueno, cuando debemos calentar al bebé, bueno, cuando tenga menos de 32 semanas o menos de 1800 gramos, donde haya inestabilidad de la temperatura por cualquier razón, fototerapia, o cuando haya apertura de tórax o de abdomen, o sea, un bebé con este tipo de malformaciones. Bueno, la hipotermia se clasifica en leve cuando es menos de 36 grados, moderada de 32 a 35,9 y grave por debajo de 32 grados. Y hablamos del ambiente térmico neutral, de importancia. ¿Y cuáles son los signos de hipotermia en el bebé? Bueno, el bebé está moradito, está cianótico, tiene palidez, ¿verdad? Está decaído, llora débil, no se mueve mucho, tiene pocos reflejos, ¿verdad? Respira irregular, necesita más oxígeno, hace apnea, ¿ok? Lo otro es que hace paro respiratorio, ¿ok? Puede hacer bradicardia y apnea, como ya nombramos, y puede tener intolerancia a la comida y distensión abdominal, y hasta paro. Todo eso lo hace una simple, o vamos a decir no simple, un problema de hipotermia que no sepamos controlar. ¿Cómo prevenimos la hipotermia? Ya hemos hablado ya en anteriores oportunidades, que cuando es un recién nacido a término, ¿verdad? Si el niño nace bien y no tiene ningún problema, vamos a hacer un apego precoz con la madre, colocarle una frazada caliente, tibia, pues, para evitar que el bebé se enfríe, ¿ok? Y no posponer el examen físico posterior al periodo de apego. Igualmente el baño, hacerlo luego del periodo que se ha estabilizado el bebé, ¿ok?
Ahora, cuando es un pretérmino, como ya hemos hablado, puede colocar, ya sea envolviendo el bebé en una Emboplas, ¿no? O colocarlo dentro de una bolsa de plástico para evitar que pierda calor sin secarlo, o sea, meterlo así y taparle la cabecita con un gorrito de polietileno, o sea, de plástico también. La temperatura se debe medir a nivel axilar, ¿verdad? Y si es una hipotermia moderada, a nivel del recto. Normalmente en la incubadora, que vamos a ver ahorita, en la mesa de calor de antes se coloca el sensor de temperatura entre el ombligo y el apéndice cefoide o en el área hepática. No en el área axilar, porque eso tiene la grasa parda, que recuerda que dijimos que es la que se metaboliza y es la que hace que haya más calor. Esta es la incubadora, ¿verdad? Esa incubadora, como dijimos, debe tener doble pared para evitar la radiación. Debe tener la humedad, que vamos a ver la importancia de ya dijimos que para la humedad, para disminuir la evaporación, y debe tener el sensor de temperatura de piel, o sea, el servocontrol, que le damos servocontrol, y el control manual. El servocontrol es un método en el cual tú colocas el sensor de temperatura en la piel del bebé, como dijimos, en el área hepática o aquí en el nivel entre el ombligo y el esternón. Ese servocontrol lo que hace es controlar en sí la temperatura del bebé, es decir, la incubadora se calienta o enfría para calentar, o sea, según la temperatura que tú le colocas al bebé, ¿no? Que debe ser entre 36,5 a 37,5. Tú le pones esa temperatura y él aumenta o baja la temperatura para mantener la temperatura del bebé en ese valor. Ok. Ahora, el modo manual es el que se usa cuando normalmente no lo usamos de rutina. Lo usamos es cuando vamos a calentar, o sea, cuando vamos a ingresar al bebé, o cuando es una situación de emergencia, o cuando vamos a destetar al bebé de la incubadora para pasar a una cunita que ya no necesita la incubadora, ¿ok? Y lo que hace el modo manual es lo que hace es controlar la temperatura de la incubadora, más no la temperatura del bebé, o sea, lo que hace es que calienta al ambiente térmico neutral que nosotros le coloquemos. Ya sabemos lo que es el ambiente térmico neutral. Bueno, la humidificación del recién nacido, o sea, del bebé, del recién nacido, es, como dijimos, para evitar las pérdidas de calor por evaporación. Para ello es importante que esto ¿cómo se hace? Bueno, se coloca dentro del incubador un depósito de agua, el depósito de agua se calienta y va a botar una determinada cantidad de humedad, ¿no? De vapor de agua. Esto evita la pérdida de agua por piel, vamos a ver la importancia, pero eso también se puede infectar, entonces es importante el recambio frecuente de esta agua porque el bebito se puede infectar acá. ¿Okay? Bueno, el nivel de humedad a colocar va a depender de la edad gestacional. Si es de 23 a 26 semanas, de 23 a 26 semanas debe ser 85%, y de 27 a 30 semanas 70-75%, y después de los 7 días se va disminuyendo hasta un 50%, hasta que tenga 28 días 14 a 21 días de nacido aproximadamente. ¿Ok? Cuando el bebé está hipotérmico debemos ir subiendo la temperatura poco a poco de 0,5 a 1 grado centígrado, porque si es muy rápido esto puede ser peor para el recién nacido. Debe hacerse controlando frecuentemente la temperatura cada 15 minutos, examinando que la incubadora no tenga ningún problema, o sea, que tenga la humedad adecuada, que no tenga nada abierto, que los sensores estén bien colocados y que estén funcionando adecuadamente. ¿Okay? Cuando pasamos al bebé de la incubadora a una cunita plástica, vamos a decir así. Bueno, cuando ya el bebé pesa más de 1800 gramos y está ganando peso, no hay apneas ni bradicardia, no está sometido a ventilación mecánica y hay estabilización médica. Bueno, es importante también recordar que esta incubadora debe ser cambiada frecuentemente, cada 7 días por lo menos, para evitar los procesos de tipo infeccioso en los neonatos. Bueno, entonces, normalmente se hace el control térmico de los recién nacidos más pequeños, pero sin embargo, cuando un bebé nace menos de 35 semanas, o sea que no es a término, pero es gran pretérmino, entonces uno
debería hacer y presenta hipotermia, ¿verdad? Uno debería hacer lo mismo que hemos hablado. Debemos colocarle el plástico al bebé, debemos colocarle algo en la cabecita para que no se enfríe, ¿verdad? Y bueno, y si es necesario, colocar en incubadora con doble pared, ¿ok?